ajena a su familia, a nuestra comarca, porque su padre, Alfonso XI, según el libro de la Montería, cita ya a varios pueblos de aquí, a Peloche, Fuenlabrada, Siruela, y también su padre Alfonso XI fue el impulsor del monasterio de Guadalupe. Entonces, pronto nuestros caminos se llenaron de peregrinos y la barca de la Magdalena para ir en peregrinación a Guadalupe. Pero tanta gente que venía, los ayuntamientos intentaron sacar provecho de esto y intentaron abusar de estos peregrinos que venían por los caminos, tanto que tuvo que intervenir el mismo rey Pedro I. Hay 3 cartas, dos de Pedro I y una de su hermano Enrique en el monasterio de Guadalupe, en las que aconseja a estos pueblos que permitan a los peregrinos sacar pan y viandas y que les ayude a los peregrinos para que puedan ir bien al monasterio. Según el cronista Pedro López de Ayala, y no me voy a extender mucho en la historia porque ya la hemos oído, cuando su hermano Enrique estaba sitiando Toledo, él decidió desde Sevilla venir a socorrer a los toledanos. Y entonces llegó a Pueblo de Alcocer, aquí esperó a tropas que venían de Castilla, y con ellos pues llegaron hasta Montiel. No parece lógico que desde Pueblo de Alcocer fuera a enfrentarse con su hermano a Toledo y llegaran hasta Montiel, pero en fin, eso fue así. También Pedro López de Ayala dice que pasaron por Alcántara. También parece un poco ilógico que estando o viniendo de Sevilla se dirigieran a Alcántara, que está allí en el extremo pegando a Portugal. Es posible que este Alcántara que dice el cronista se refiriera a las tierras de Alcántara. Esparragosa pertenecía a la orden de Alcántara, lo mismo se refería a este Alcántara. Desde Puebla partieron hasta Montiel y allí conocemos ya los hechos. La muerte de Pedro en Montiel a manos de su hermano Enrique y cómo, según algunos cronistas, le cortaron la cabeza y se la llevaron a Sevilla. No sabemos, o sí lo sabemos, en el año 1374, en el testamento que hace Enrique II, todavía el cadáver no tuvo que haber venido hasta nuestra tierra, porque en él dice que van a levantar un monasterio allí en Montiel, como ya nos ha referido antes, y con 12 frailes en el que le estarán diciendo misas continuamente. No tenemos más noticias después hasta el año 1388. En este año es muy importante porque las dos ramas que había, la de los Castilla y la de los Trastámara, Juan I, hijo de Enrique II, y Constanza, hija de Pedro, acuerdan el casamiento de sus hijos. Entonces, a partir de ese momento, hablamos de 1368, ellos, los hijos, el que sería después Enrique III y su hija Catalina de Lancaster, serían príncipes de Asturias. Y entonces, a partir de entonces, pues ya serían los herederos del trono de Castilla.
libro del año 1433 llamado Cronicón Cordubense. En este libro dice: en el año 1388 sacaron los restos de Pedro I de Montiel y se los llevaron a la Puebla de Alcocer. Este mismo año, su hija, Constanza, vino a Puebla de Alcocer a orar ante la tumba de su padre en 1388. No sabemos en qué lugar de la iglesia de Puebla estuvo enterrado. Yo opino que pudo ser al lado de la epístola, en la nave de la derecha, que todavía se conserva o hay restos de pintura, y en el altar hay la figura de tres santos: San Ildefonso de Toledo, arzobispo que fue de Toledo y patrón de la iglesia toledana. En el fondo está, mientras estuvo allí el cadáver, estaba el ataúd, se enterró allí. Había cuatro capellanes que estaban constantemente diciendo la misa, 4 capellanes, un sacristán, un guarda, y es posible, para evitar con los oficios que había en la iglesia, que se abriera una puerta, ese arco ojival que da a la plaza de Puebla de Alcocer. Es posible que se abriera para que pudiera entrar y salir libremente por allí. Este arco está tapiado, medio tapiado, pero tiene signos de haber sido una puerta. En 1446, Juan II, a petición de Constanza, mandó que se sacaran los restos de Puebla y se llevaran al convento de Santo Domingo Real de Madrid. Esta Constanza era nieta de Pedro I y se lo solicitó a Juan II. Juan II creo que era bisnieto también de Pedro I, pero por la otra rama, por la rama de los Trastámanos. Entonces se presentaron Cristóbal de Raudona, que era comendador de la encomienda de Lares, que fue pariente después de don Gutiérrez, era pariente de don Gutiérrez Sotomayor. Ya le mandó que ordenara la exhumación de los restos de Pedro. Bueno, pues esta exhumación se realizó el 8 de marzo de ese año de 1446, y de esto hay documentos. Por lo tanto, sabemos que en ese 8 de marzo de 1446 se llevaron los restos de Pedro I, se los llevaron a Madrid. Allí, en el convento de Santo Domingo de Madrid, estuvieron hasta ya el siglo XIX. Desde su emplazamiento al principio, que estuvo cerca del altar, pues hubo varios cambios de los restos de Pedro I. Entonces los pusieron en varios sitios del convento. Pero el convento, en la Guerra de Independencia, ya sufrió mucho con los franceses, el convento. Y allí estuvo, y después, con la desamortización, el convento ya quedó derruido, o lo quitaron, y sus restos pasaron al Museo Arqueológico de Madrid. Estaba en una caja de madera, estaba en el Museo Arqueológico de Madrid. Desde aquí, desde el Museo Arqueológico, se lo llevaron en 1888, se lo llevaron, como ya sabemos, se lo llevaron a Sevilla. Estaban en una cajita de madera. Dicen que había restos del cráneo y unos huesos. Aquí pues nos queda la duda otra vez, si le cortaron la cabeza a Pedro I, cómo pudo haber restos de
cráneo de la cabeza. Entonces, eso es una de las dudas, muchas dudas que hay. En 1992 se hicieron reformas en la iglesia de Puebla de Alcocer y en el tejado de la iglesia apareció un ataúd de chapa de hierro, y por la forma que tenía se veía expresamente que era muy antiguo, Ese ataúd yo lo vi, incluso toqué las cenizas que había, que alguien me dijo que no lo tenía que haber hecho, alguien que hoy es médico y es prima de Santiago, me dijo que no lo hiciera. Bueno, pues este ataúd, se pueden hacer muchas preguntas por ello. ¿Qué hacía ese ataúd escondido en el tejado de la iglesia? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no pudo ser que lo escondiera allí y que fueran los restos de Pedro I? ¿Por qué no? Entonces, nos queda esa incógnita, esa pregunta por hacer, claro. Y bueno, yo con esto voy a terminar ya, pero esas preguntas quedan en el aire. Este ataúd, según me comentaron, fue enterrado en la misma, después de la iglesia, pero no se hicieron pruebas, no sé por qué no trataron de averiguar qué hacía ese ataúd en el tejado de la iglesia. Y bueno, lo que había era cenizas ya antiguas, unas poquitas cenizas. Y bueno, ¿y por qué estaba allí? Entonces, esa es la pregunta que, si queréis ahora, pues podemos comentar esa y otras muchas cosas más. Yo con esto termino. Bueno, estamos aquí en el punto clave del día de hoy, ¿no? O sea, dónde, cuándo, cómo, son las preguntas que siempre nos hacemos, pero que son de difícil respuesta porque documentación pues queda muy poca y, a ver, yo he intentado verla. Has hablado de los capellanes, los 4 capellanes, ¿no?, que asistían a Pedro. Yo tengo mis dudas de que fuera en la iglesia de Puebla de Alcocer. Yo creo que se refería a los capellanes que recibieron a Pedro allí ya en el convento de Santo Domingo, en Real, ¿eh? Pero no lo puedo asegurar porque yo por eso te pedía, pero tienes el documento, léelo bien, porque yo no tengo mucha costumbre de leer documentación antigua y me puedo haber equivocado. Pero a mí me dio la sensación como de que la capellanía se refería más bien a la nueva capellanía en Santo Domingo el Real, porque como a mí bien me decía José Miguel Rueda, un acontecimiento tan importante como es la exhumación, nada más y nada menos que un rey, necesita 2 documentos, uno de la exhumación y otro de la inhumación, de nuevo. Entonces creo que solamente tenemos uno de los dos, porque los dos no existen. Entonces te voy a dejar que me replique. Sí. No lo he leído y no lo he puesto en el documento tampoco, pero yo leí que Juan II mandó a estos capellanes que se fueran a Madrid, al convento de Santo Domingo, que estos capellanes también marcharan a Madrid. Habrá que leer ese documento con cuidado, porque ahí es donde está un poco el quid de la cuestión, efectivamente. Yo ese documento te digo que lo he traducido, pero no me ha quedado claro. Sí, yo no lo he sacado del documento original, lo he sacado de una relación. Entonces, de 1700 y pico por ahí. Entonces, pues no lo sé, pero ahí pone que estos capellanes marcharán
este debate, pues podéis... ¿Qué pasó con el ataúd del techo de la iglesia? Sí, pues yo he querido indagar en estos días, pero no he podido con las personas. He querido indagar en estos días, pero no he podido hablar con personas que estuvieron directamente allí, entre ellos el alcalde de Puebla, Federico Ruiz. He querido preguntarle a él si él sabía algo al respecto. Por lo que yo oí, este ataúd se enterró en la iglesia, se volvió a enterrar en la iglesia. Sí, de hecho sabemos que hay una crista en la iglesia que está por excavar, porque se hizo una remodelación del suelo para poner una calefacción que no se usa porque es carísima, etcétera, etcétera. Hay como un nicho de entrada por los pies de la iglesia, digamos por nivel. Parece que sí, que puede ser esa la entrada a la crista, y está por ver el que podamos. Estamos en tratos con la iglesia para hacer ahí esas obras, ¿no?, de remodelación, porque a la iglesia le caen muchas humedades por la falda de la sierra, ¿no? Hay un canchal grande, mete el agua en ese gran desnivel, y hay que hacer una obra importante de excavación. Una obra importante de excavación por fuera, para hacer ahí una especie de patio inglés y evitar que las aguas entren a la iglesia, porque es escandaloso la cantidad de agua que entra. Claro, le habíamos pedido desde el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer que a cambio de hacerle esas obras a costa del Ayuntamiento nos dejara, hacer unas catas y entrar en la crista y ver que si es cierto, porque claro, no solamente es Pedro I el que se supone que está ahí enterrado, pero que no sabemos indicar el lugar donde lo estuvo. Es que tenemos ahí también la lápida de Fray Hernando de Moraga, ¿no?, que todos la pisamos cuando entramos en la iglesia, y que sabemos que murió en Cádiz, ¿no?, cuando armaba una flota para ir a las Molucas, y que el barco se hundió ahí en Cádiz y lo enterraron en un monasterio que ya no existe, ahí en la bahía de Cádiz, ¿no? Esto Fernando Favero, que es vicepresidente de la asociación, lo sabe bien porque lo ha estado estudiando. Entonces ahí perdemos la pista. Que la lápida es un recuerdo de este personaje, pues es cierto. Ha habido gente que me ha comentado que la lápida se ve muy mal, que esa lápida era la de Pedro, pero no. Entonces yo mandé a que se hicieran una fotografía rasante hace un par de años para identificar qué ponía allí. Además la mandé a toda la gente de la asociación para que intentaran leerlo, y sí que se ve que pone Moraga, o sea que eso es indiscutible que lo pone. Ahora, otra cosa es que encontremos allí los restos. De todas maneras, cuando se han hecho allí obras en el mercado de abastos de Puebla de Alcocer, se han encontrado montones de enterramientos antiguos, porque claro, la iglesia se enterró gente, pero alrededor también. Ya sabemos que se prohibieron, ¿no?, los enterramientos cercanos a las iglesias para llevarlos a los cementerios, pero creo que ahí en esa crista hay mucha información. Que yo lo del ataúd lo he oído, yo no lo he visto. Lo dicen personas que lo han visto, como tú y como otras personas que yo he hablado con ellas. ¿Para qué había ahí dentro? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, vuelvo a repetir que lo importante es que estemos hablando de eso, que la figura de Pedro no se muera en el tiempo y que sigamos desempolvando, ¿no?, de la historia, a ver si aparece por fin, como hablaba antes el profesor sevillano, aparece esa crónica del obispo de Jaén, digamos la contracrónica, ¿no?, y a ver qué nos dice, porque claro, aquí tenemos siempre las crónicas de parte. Tenemos la crónica
de la Armada Invencible, pero no tenemos la contracrónica de la Contraarmada, ¿no?, que también existió y que no se conoce. Y sin embargo, pues fue tan importante o más, ¿no?, que lo que pasa es que políticamente interesaba, por lo menos a los ingleses, darle paulo, en fin, en un sentido, y sin embargo en el otro, pues no hemos sido, en fin, capaces de responder como siempre nos ha pasado, ¿no? Entonces, en fin, esto ha pasado a lo largo de la historia en España muchísimo. Yo ahora estoy intentando hacer llegar a la asociación la crónica de Enrique del Castillo, donde habla, ahora que hay tanta polémica sobre Hernán Cortés, ¿no?, en México, etcétera, etcétera, bueno, pues conozcamos de primera mano, o sea, quién estuvo allí con Hernán Cortés y vio lo que pasó y lo que no pasó, y sin embargo, pues la crónica no se conoce lo suficiente, no se ha leído. Entonces, pues, o sea, respondamos, ¿no?, a esos políticos de ahora que hablan de que, en fin, les robamos el oro, etcétera, etcétera. En fin, que no podemos dejar morir a los grandes personajes de la historia, y que desde esta asociación, como desde la asociación que Francisco encabezaba, la asociación de Pedro I de Castilla, pues que lo importante es que sigamos, ¿no?, investigando y bueno, pues eso, no dejando morir, y que tengamos gente tan aficionada como Fernando Calderón a conservar documentos importantes, ¿no? O sea, yo, para mí, cuando Fernando me dio noticias de esas historias de Guadalupe, donde estaba ese famoso documento con el testamento de esa persona, por el cual sabemos que convivieron las dos iglesias, la iglesia de Santa María de Aldea Vieja y la iglesia de Puebla de Alcocer, y está datado porque viene la fecha del testamento. Caramba, pues esas son cosas que se van añadiendo a la historia y en fin, y recomponiéndola para que tengamos una visión más clara. Entonces, bueno, en fin, yo he de decir que con mi hermano Antonio, que está aquí presente, que es un gran conocedor de los parajes de aquí, estuve pisando el Alto de Montiel y estuve en la atalaya de Montiel pisoteándola. Entonces, he de decir que, o sea, me quedé un poco impávido porque, o sea, Aldea Vieja y la iglesia de Puebla de Alcocer, y está datado porque viene la fecha del testamento. Caramba, pues esas son cosas que se van añadiendo a la historia y en fin, y recomponiéndola para que tengamos una visión más clara. Entonces, bueno, en fin, yo he de decir que con mi hermano Antonio, que está aquí presente, que es un gran conocedor de los parajes de aquí, estuve pisando el Alto de Montiel y estuve en la atalaya de Montiel pisoteándola. Entonces, he de decir que, o sea, me quedé un poco impávido porque, o sea, yo hice el servicio militar porque en aquellos tiempos no te librabas del servicio militar a no ser que tuvieras algún defecto de forma o tal. Y en fin, reconozco que la zona era una zona absolutamente estupenda para tener a un ejército de no sé cuántos miles serían, pero ahí escondidos sin que se vieran desde ninguna parte. Porque a pesar de ser una atalaya, que significa que está en alto, pero desde Puebla no se ve. De hecho, hay un punto de mira, hay un punto geodésico en esa atalaya. Y también con esos comentarios que se han hecho, ¿no?, López de Ayala, de que se vieron los resplandores, ¿no?, desde el castillo de Montiel, se vieron los resplandores por la noche de que estaba ahí acampado un ejército, pues bien también se pudo ver unos resplandores desde el castillo de Puebla de un ejército acampado ahí a los pies del castillo. Que Pedro quisiera, cuando le informaron de que eso sucedía, quisiera escapar del castillo que fuera, que se formó una barrera para que no pudiera, que él negociara la salida, que le traicionaran y todo eso, pues es tan probable que fuera allí en aquel Montiel como en este otro. Entonces eso queda abierto a debate
Y además, creo que en esto ya, en fin, es una cosa diferente. Creo que los pueblos, y lo expliqué yo en la primera charla que di, en Marigalejo murió Fernando el Católico, oye, y han montado allí en fin, un contubernio donde la gente va a ver esa casa. Entonces, en Montiel han puesto allí un hito, una estatua, no sé qué, que murió Pedro el Cruel. En fin, nosotros, sea verdad o no sea verdad, que no lo vamos a saber, pues, en fin, organicemos alrededor de Pedro I el Cruel, organicemos una serie de eventos. Entonces yo tenía la idea, y en esto hablando con el doctor sevillano, me dijo que era una buena idea hacer una reproducción de la estatua sedente de Pedro I el Cruel, que está en el Museo Arqueológico de Madrid, tanto a tamaño natural como a tamaño pequeño. Pues lo mismo que se hizo la reproducción de la bota del gigante de Puebla y que representa un poco a Puebla, a los predios del gigante, bueno, pues hagamos también unas reproducciones que no son caras, ¿no?, en bronce de esta estatuilla, y en fin, y organicemos el que cuando la gente venga a Puebla de Alcocer, a las casas de Don Pedro, a donde sea, pues que tengan algo más que vender a esa gente o que llevarse, en fin, de aquí, ¿no? Y seguir un poco promocionando que lo necesita esta zona, porque o sea, ahora es reserva de la biosfera, ahora es reserva de muchas cosas, porque tal como se está planteando el crecimiento del mundo, ¿no?, que en el año 2050 vamos a duplicar la población, esto es una reserva de muchas cosas. Es una reserva de un campo que hay que verlo, es una reserva en fin, de muchas cosas. O sea, cómo se mimetizan las ovejas con los pastos cuando vienen, ¿no?, caminando por el coche, por La Serena. En fin, hay muchos valores aquí intrínsecos en el lugar que a mí me hubiera gustado que se llamara Campo de Alcocer, pero bueno, esto ya es una batalla perdida, pero que hay muchos valores aquí y que necesitamos traer a gente que vengan a vernos, no a invadirnos, que vengan a vernos, ¿vale? Y que nos compren y se lleven de aquí buenos recuerdos y permitan que sigamos viviendo aquí. Yo, como otros muchos, tuvimos que irnos porque no teníamos aquí futuro en estos pueblos, y los que se han quedado, pues mira, porque tenían recursos para hacerlo. Gracias a ellos, pues subsistimos los que venimos y, en fin. Bueno, no quiero extenderme más en este asunto. Si quieres subir a decir algo, sí. Sube, por favor. No. Toma Es que creo que es interesante, en el sentido de que hay varias opiniones, digamos, que están vertiendo aquí. No, yo quisiera aquí. No. Entonces, yo me siento aquí, por favor. Vamos a ver. Hemos estado hablando de, se ha citado a doña Isabel Montejano. Esta Isabel Montejano en el año 73 vino, precisamente lo he dicho al principio, que se puso al habla con el conde de Motrico y vino aquí a casa de Don Pedro, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron a esta señora, en 1973, dicha entrevista termina de la siguiente manera. ¿Mintieron los cronistas que cuentan el primer traslado de los restos del rey desde el castillo de Montiel a la Puebla de Alcocer? La explicación hasta aquí puede ser válida, si se piensa que Casas de Don Pedro era jurídicamente parte del término de Puebla de Alcocer, como he dicho antes, en el siglo XIV. El cuerpo del monarca fue trasladado en efecto a la Puebla, es decir, a las casas, que era Puebla de Alcocer, que era uno de sus barrios, al otro lado del Guadiana. Puede que hasta incluso la iglesia se convirtiera en panteón regio. Lo más antiguo de la iglesia es la torre. Y ahí es precisamente donde estuvimos con el georradar viendo si estaba protagonizado. No olvidemos que el exterior
tiene un aspecto de castillo, una fortaleza. Aquí tenemos precisamente la imagen. Pero, ¿y el traslado ulterior a Santo Domingo el Real de Madrid? De este traslado, hecho por la nieta del monarca, existe documentación escrita. ¿O fue acaso pura ficción para proteger los restos de don Pedro, odiado por los Trastámaras hasta el crimen, dejándolo escondido en la sepultura de casa de don Pedro y quedando solamente algunas pocas gentes en el secreto? Otras tantas preguntas quedan en el aire, sin contestación. En la parroquia existía un retablo, como hemos visto, espléndido, soberbio, que fue destruido bárbaramente y del que existía, y que no existen sino solamente versiones fotográficas en Badajoz, que nos revelan su elegancia y belleza. Parece chocante que una obra de tanta importancia tuviera como destino el altar mayor de una modestísima parroquia, de un barrio de Puebla de Alcocer. Había un crístico conocimiento de que en esta iglesia se hallaba enterrado un rey. ¿Fue este el motivo en que el retablo fuera a parar a casa de don Pedro, cuyo nombre evoca el recuerdo del último rey legítimo de Castilla? Hay quien dice, conjetura, como decía yo en la exposición. Hay quien dice que el pueblo de Casa de don Pedro, el nombre de Casa de don Pedro, es anterior a Pedro I. Pero es anterior a Pedro I, y decía que son 20 o 30 años antes de Pedro I. Pero, ¿con qué cronología? ¿Con la árabe? ¿Con la cronología árabe? ¿O con la cristiana? Que hay diferencia de unos 60 años. ¿Qué ocurre entonces? Que ese Casa de don Pedro no es anterior, sino posterior. En ese caso. Claro, son todo conjeturas. Son todo conjeturas. La posibilidad de encontrar la tumba del monarca, tanto en Puebla de Alcocer, capital, como diríamos, como en sus arrabales, Casa de don Pedro, la posibilidad de encontrar la tumba del monarca se orienta hacia el templo parroquial. Casa de don Pedro, antigua fortaleza medieval de 4 torres cilíndricas en sus flancos, con un campanario elevado del gótico mudéjar, que precisamente estuvieron hablando el otro día de este arte. El primitivo pavimento de los suyazón, en el suelo original hay un montón de enterramientos, lápidas, algunos de los cuales con laudas ininteligibles sobre piedra, de granito, debajo de estas laudas. Es muy posible que pudieran ahí descansar los restos de Pedro I. En el entorno parroquial, en el entorno del edificio parroquial se aprecian muy antiguas construcciones de una notable extensión, que pertenecían a las dependencias del castillo, con sus graneros, mazmorras, aljibes y galerías. Eso está ahí al lado, en la calle de al lado. ¿Qué nos dice la historia y la leyenda sobre la muerte y el cadáver de Pedro I? El rey I de Castilla murió el 22 de marzo de 1639, asesinado por Enrique Trastámara, en los campos de Montiel. Sus descendientes trasladaron el cadáver hacia Sevilla, conociendo los postreros deseos del monarca, pero el fúnebre cortejo se interrumpió en Puebla de Alcocer. ¿Cómo es posible de que desde Montiel, Ciudad Real, vinieran a traerlo, vinieran a llegar hasta Puebla de Alcocer, en campo enemigo? No, era campo amigo. Sí, pero vamos a ver, campo amigo de los Trastámaras. No, campo amigo de Pedro. Sí, bueno, de Pedro, ¿no? Sí, campo amigo. Y remitido, o sea, aquí pone muchas preguntas, nos sugieren los antiguos datos. La tumba abierta en la parroquia de Puebla contenía el auténtico cadáver de Pedro. ¿Estamos seguros? ¿Permanece aún en la antigua fortaleza de Casa de don Pedro? ¿Estamos seguros? La averiguación realizada hasta la fecha
no nos capacitan, decía la periodista, no nos capacitan para formular respuesta alguna, que estaba investigando esto. A ver, yo hay varias cosas aquí que quería decir. O sea, lo primero es que, o sea, miro esta bonita imagen de la iglesia que nos ha hecho una persona que prácticamente es de la asociación y que pretendemos con ello hacer unos estudios de cada uno de los pueblos que forman la mancomunidad. Y yo miro esa imagen y le pregunto a los arquitectos, ¿eso es Mudéjar? No. Entonces, ahí hay una incongruencia en el tiempo, vamos a llamarle el estilo, porque es una palabra que no nos gusta emplear, pero ahí ya hay unas contradicciones. Segundo, casas veo. Yo el otro día y mandé una circular a la gente de la administración y estuve buscando, esa frase se pronuncia en otros lugares que se llaman casas, ¿vale? Y todo el mundo además, cuando se publica en el OE, cuando se publica en tal, se cubre, ¿no? Como es una leyenda, tal, se dice que... Pero, en fin, yo creo que Casas de Don Pedro, el famoso Don Pedro, fue un personaje que estuvo muy cerca del Pedro real, pero que fue otro Pedro. Fue un tío suyo que además, en fin, hay documentación que habla de él, ¿no? Y Fernando lo sabe. Sí, un tío suyo. Claro. O sea que hay esas contradicciones, ¿no? Después una tercera contradicción, digamos, en que los restos se encuentren aún o en Puebla de Alcocer o llamémosle Puebla de Alcocer al territorio, es que cuando son llevados a Sevilla con esa manía de analizar incluso el ADN, las enfermedades que tuvo, no sé qué, no sé cuánto, que de ahí han sacado. O sea, quiere decirse que de ahí hay que deducir que Pedro I, donde está, es en la Catedral de Sevilla. O sea que aquí no está. O sea, en Puebla de Alcocer, territorio que en aquellos tiempos llegaba hasta Ferreruela, ¿no? Que era... Caja, parte del cráneo y unos huesos. Si le cortaron la cabeza, ese cráneo era de Pedro o no era. Claro, efectivamente, era de Pedro o no era de Pedro. Porque cuando se estuvo arreglando el artesonado de Puebla de Alcocer, que entrevistamos a Pedro el carpintero, que fue el que lo hizo, una de las cosas que nos comentó, que él cuando subió a arreglar aquello, se quedó petrificado porque había un cráneo allí. Además de un ataúd, que tú lo viste, él vio un cráneo. Claro, de quién era no lo sabemos. Ni lo vamos a saber nunca porque aquello ha desaparecido. El ataúd que yo vi, En el ataúd que era ceniza todo, claro, efectivamente. Pero bueno, pero sí que estuvo expuesto un poco macabramente esa cabeza en el Arqueológico de Madrid. Hubo un tiempo donde tú podías ver la cabeza, que era de Pedro, pues no lo sabemos, no lo sabemos. A ver, lo importante, vuelvo a repetir, cuando tú entras en Puebla de Alcocer y vas a subir por la carretera de la fábrica, allí pone Puebla de Alcocer, ciudad cartaginesa. Ciudad cartaginesa, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque alguien, ¿no?, dijo que Amílcar Barca murió cruzando un río en un pueblo cuyo nombre podía tener algo que ver, y el río era el Guadiana, pero digo, bueno, pero es que esos son ya, o sea, lanzaron unas suposiciones muy grandes. Vale, que Amílcar estuvo por la zona reclutando gente para Aníbal, pues es verdad. Que murió cruzando un río, es verdad. Pero, hombre, de ahí a pensar que Puebla de Alcocer ya es una fundación cartaginesa, porque hay un muro ahí subiendo al castillo,
que tiene unas piedras que puede parecer una muralla cartaginesa, cuando en realidad no se podía ver, porque ahí hay unas chumberas que no se puede pasar. Pero cuando a mí me las han quitado y he ido a verlo, entre sillarejo y sillarejo había tejas árabes. Lo de la noticia de ciudad cartaginesa viene en el libro Historia de la Santa Provincia de Los Ángeles, y hace referencia ya a eso, que era una ciudad cartaginesa, pero lógicamente de ninguna manera. Y sobre lo de Casa Abreu, viene de un artículo que escribió un periodista de Fuenlabrada de los Montes llamado Juan Pedro Vera Camacho, que yo le conocí, pero no hablé con él sobre este tema, y en la revista de Estudios Extremeños escribió un artículo sobre este tema, sobre el tema de aquí de Casa de Don Pedro. Precisamente en una jornada que celebramos aquí alrededor del Pino Justiciero, vino Pedro Camacho precisamente a exponer. Otra cosa y una tercera, ya yo no quisiera añadir más, es sobre el retablo de las casas, ese retablo maravilloso de las casas de Don Pedro, que cuando estuvimos ahora en una excursión en Badajoz, hemos visto las tablas que se recuperaron en el Museo del MUBA de Badajoz. Sí, unas tablas estupendas que le hicimos las fotos y las hemos enviado a los socios para que las tengan. Entonces, es verdad que es un retablo estupendo. Claro, y se dice, ¿cómo hay un retablo tan maravilloso aquí en la casa de Don Pedro? Y se dice que fue Pedro I cuando ese iba a Guadalupe. No puede ser, porque el retablo ya lo dijo Covarsí cuando estuvo aquí. Claro, que es mucho posterior, ¿no? Entonces hay que ir, en fin, argumentando lo que suma, pero, en fin, estas falacias históricas hay que irlas echando aparte, ¿no? Entonces, el retablo es maravilloso, se quemó en la guerra, en fin, se hizo de él lumbre en las casas, vamos a decirlo así. Efectivamente es un triste pasaje de la historia, pero bueno. Sirvieron como prácticamente tarima para un teatro. Tuvieron tarima para un teatro, eso es lo que dice la historia. En las tablas que hay en Badajoz se nota precisamente las pisadas y demás, la pena. Entonces las tablas están limpias, restauradas y tal, están muy bien. Claro, en ese orden de cosas también en Puebla de Alcocer desaparecieron estos retablos, que en esa foto de Garrorena, que es la misma que se hizo para aquí, para la exposición de Sevilla, y el de Herrera, efectivamente, las fotografías son muy buenas y se ven las imágenes que hay. Entonces, yo estoy completamente convencido de que hay gente que puede saber, en fin, a qué imágenes se refiere, ¿no? O sea, de Puebla de Alcocer nos hizo José Miguel Rueda una semblanza de las pinturas góticas, sí, del siglo XV, que están muy bien, claro. Esto necesita verdaderos expertos en la simbología, ¿no? Porque hay todo un lenguaje en las pinturas que significa todo mucho. Lo que pasa es que de religión sabemos ya muy poco, ¿no? No digo de religión del culto, sino de la historia de la religión. Pero, en fin, yo animaría, ¿no?, a la gente a que, no perdiéndose de vista y de horizonte de las cosas que estamos hablando ahora, se siga investigando y sigamos sacando a la luz más cosas, ¿no? Bueno, nosotros, en el sentido de espíritu justiciero, bueno, pues fue una época maravillosa que recordamos con mucho cariño, y que, pues bueno, ahí está, y quedará para la historia, que Casa de Don Pedro fue en algún momento, se acordó de que, y tuvo, diríamos, la esperanza de que fuera algo grande encontrar aquí, porque todo pueblo, para sentirse orgulloso de su origen. Entonces, verdaderamente, durante esos años nos sentimos muy orgullosos y de hecho fuimos reconocidos. O sea, que pusimos a Casa de Don Pedro en un punto
de España, que eso fue también importante. Si solamente ha servido para eso, bendito sea. Si además algún día encontramos a Pedro I, pues todo esto que estamos hablando, pues teníamos razón. Era Pedro I estuvo enterrado en el pueblo de Alcocer, en efecto, casa de Don Pedro. Bueno, yo insisto en que Juan II le ordenó a Gonzalo de Raudona, comendador de Lares, que fuera él precisamente el que estuviera presente en el levantamiento de los restos de Pedro I en Pueblo de Alcocer. Bueno, yo para terminar, solamente pongo una cosa. Fernando, el amigo Fernando, tiene documentación más segura de tal que de que verdaderamente Pedro I estuvo en Pueblo de Alcocer, seguro. Yo lo único que tengo es creer al conde de Motrico. Y a don Jesús. Pues yo, como soy muy de iglesia, creo mejor a mi cura don Jesús que al conde de Motrico. Y entonces, por lo menos, tengo esa esperanza y esa ilusión. Seguramente, Fernando, tendrás tú la razón, pero déjame a mí por lo menos mi sueño. Bueno, tengo que confesar que Francisco, Paco y yo fuimos compañeros de curso en el seminario de Toledo. Por eso hay otra compañía. Bueno, en fin, como ya estamos en hora, ¿no?, de ir terminando, en fin, quiero que veáis un poco el regalo que hacemos aquí al Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, de la Casa de Don Pedro, del levantamiento de la iglesia de San Pedro aquí, en este vídeo que estáis viendo con el QR con el cual lo podéis vosotros revivir en vuestros móviles y tal. Sabéis que estamos haciendo una campaña para, en fin, la información de todos los pueblos a base de poner en cada edificio, en cada calle que tenga cierta importancia, un QR como ese, en un pie que sea accesible para que la gente pueda, desde el teléfono, acceder a la documentación que sepamos que es absolutamente cierta. Mientras tanto, seguiremos elucubrando todo, pues para, en fin, levantar más liebres y seguir dando más datos fehacientes, ¿no? Con esto que se habla tanto de América, de los personajes, que si el oro, que si no sé qué, pues hay muchos personajes extremeños del pueblo de Alcocer y de las casas que estuvieron allí en América e hicieron una labor estupenda, una labor muy grande. Entonces, tenemos que mirar de sacar a la luz la historia de estos personajes. Bueno, ya como final de todo, sabéis que lo dice en el programa, que vamos a intentar hacer una visita a los alcázares de Sevilla para ver el Palacio de Pedro I el Cruel. Entonces, pues necesitamos de alguna manera cubrir un cupo mínimo, pues como para llenar un autobús y desplazarnos a Sevilla y visitar el Palacio de Pedro I y la tumba de Pedro en la catedral, ¿no? En la catedral. Esto es un viaje de un día ida y vuelta, y entonces pues vamos a dejar en la página web de la asociación una inscripción para que, y una fecha, una inscripción cada uno que ponga una fecha donde le apetecería ir, para que nosotros podamos organizar la excursión. A ver, nosotros tenemos, en fin, conocidos allí en el Alcázar de Sevilla que nos pueden a lo mejor facilitar acceso a lugares donde el público no accede. Claro, yo en la charla que di ayer no quise extenderme mucho en mostraros el Alcázar, porque el Palacio de Pedro I, porque me parece que hay cosas que es mejor verlas uno y sorprenderse uno de motu propio y de primera vista, que no que te estén dando los énfasis
de qué es lo que tienes que mirar y qué es lo que no tienes que mirar. Entonces, pues por favor, no lo echéis esto en saco roto, y que cuando consultéis la página web en la cual subiremos las charlas que le hemos pedido a los conferenciantes que nos den las charlas reducidas para que todo el mundo las pueda tener, pues que consultéis también la posible visita a Sevilla, de cuándo y cómo. Y en fin, con esto dejamos cerrada, con vuestro permiso, Fernando, que eres el último de los conferenciantes, si te parece bien, A mí me parece bien. dejamos cerradas daros a todos las gracias, a los contribuyentes al acto presenciales también, y bueno, pues tengamos tiempo de ir a comer y seguir festejando esta reunión. Muchas gracias a todos. No,